Good morning again. So we are going to the second conference of this plenary session, and I want you to present Jorge Jesus Gomez Sanz. He's a professor in the Department of Engineering and Software and Artificial Intelligence of the Informatic School of the Universidad Complutense de Madrid. He's an engineer on computering and informatic and doctor in informatic systems in the Universidad Complutense de Madrid. He's being researching mainly on the issue of artificial intelligence, and in this he has more than 150 publications and a huge number of citations in the Google Scholar, and in some areas also that Jorge has been involved is the Internet of Things, the Internet of Things, the ambient assisted living, and the smart grids. And the education innovation through the social media. So he's member of the IEEE, and he is a member of the board for the promotion of the Internet of Things in several areas. So Jorge participated in several European projects, and also at a national level in collaboration with public institutions, big companies, Telefónica, Ibermática, or Boeing Research and Technology Europe. So thank you very much, Jorge, and please. Pues como decía antes, la presentación va a ser en castellano, pero que si alguno de los presentes tiene alguna duda, alguna inquietud y no habla castellano and prefers to speak in English, I have no problem answering in English and interrupting my presentation just for a few instances. Okay. So, quiero hacer una presentación inclusiva, multilingüe, si es posible, o bueno, si es necesario. Pero bueno, te voy a adelantar que en la presentación pues hay muchos enlaces que presento. He puesto un código QR para que se pueda escanear y se puedan visitar. Y va a ser una presentación muy práctica, aunque me han presentado con un perfil ingenieril. Es cierto que tengo ahora mismo un cargo de responsable de vicerrector. Como varía de universidad a universidad, pequeña nota a pie de página, el cargo de vicerrector está justo por debajo del de rector en mi universidad. Entonces, tengo la responsabilidad de organización de la tecnología, que es al final gestión de datos, gestión de la información de la Universidad Complutense, y por primera vez se ha elevado al rango de vicerrectorado la sostenibilidad. Hoy vengo a hablar de sostenibilidad, que es el tema. Entonces, no os asustéis por los términos de inteligencia artificial, Internet de las cosas y demás, que son muy entretenidos. Si queréis que os conteste algo de eso, también algo sé. Pero hoy vamos a hablar de sostenibilidad. Y voy a hacer una presentación muy práctica, una presentación muy conectada con lo que hago en el día a día, que es, pues bueno, aparte de la tecnología, pues gestionar la sostenibilidad. Entonces, pues vamos a ello. Entonces, algunas cosas las pongo en inglés por, bueno, en fin, siempre con la traducción se pierde algo y uno no logra identificar las fuentes. Y yo he querido iniciar esta presentación. Me estoy poniendo el cronómetro por no irme del tiempo. He querido iniciar esta presentación con algo de reflexión acerca de lo que significa ser sostenible, porque me encuentro en mi trabajo que
En España hablamos de sostenibilidad, pero vas a América y se habla de sustentabilidad. Y empezamos a hablar, a intercambiar términos y a veces que me da la sensación de que no nos comunicamos o que estamos haciendo referencia. Entonces he querido iniciar esta presentación situando la visión que tengo de sostenibilidad, que ya digo que es el resultado de mi práctica diaria. Y aquí tengo una formación en la que seguramente algunos de los presentes, si no todo, sepa más que yo y tenga más fondo académico. Sin embargo, pues yo lo que me he enfrentado a la sostenibilidad durante 5 años, a tomar una institución y convertirla en la más sostenible de España. Luego os comentaré acerca de esto, del trabajo y las cosas que hemos hecho, por ver si las lecciones aprendidas pueden servir para otras universidades. Porque es de lo que quiero hablar. La sostenibilidad tiene un concepto, la primera referencia es del informe que se conoce, el informe Brundtland, de la antigua primera ministra noruega, que en ese informe hacía un enfoque muy orientado a la sostenibilidad desde el punto de vista de luchar contra la pobreza. Eso luego tuvo algunas consecuencias respecto de estrategias a alto nivel, pero ya en ese informe, y hablando de la sostenibilidad, se hace referencia a la escasez de recursos y que al final sostenibilidad tiene que ver con eso, cómo se gestionan esos recursos de forma justa para todos dentro de un país y con respecto a otros países. Y hay cierta escala aquí, se habla de países, de gobiernos, no se habla necesariamente de instituciones, aunque tienen que estar implicadas. Eso ha permeado, creo, el debate posterior, esa visión de la lucha contra la pobreza, que ya salió en otras charlas, y bueno, pues esa inquietud acerca de, vamos a ver, si en el fondo lo que queremos es tener una vida mejor, pero ¿cómo lo conseguimos sin agotar los recursos de la naturaleza? Aquí hay otros recursos, y es otro significado de la sostenibilidad, que son los económicos. Y no estoy hablando solo de materias primas, estamos hablando de financiación. ¿Cómo logro el bienestar en una institución que tiene un presupuesto limitado y que no puede hacer todo lo que querría? Y ahí sí que es cierto, y ahí cito a los autores Kuhlman Farrington, que ha habido cierta ambición en la forma de ver la sostenibilidad en las instituciones, mezclando otros elementos, esto que se dice los objetivos de desarrollo sostenible, de que no hay que dejar a nadie atrás. Y estoy de acuerdo, pero uno empieza a tener que tomar decisiones acerca de qué es lo que puede hacer y cómo puede hacerlo. Y hay una frase que a mí me ha gustado y que yo creo que, no digo que zanje el debate, pero nos sitúa en otro plano, que es: hablemos de cómo las generaciones futuras pueden hacer cosas parecidas a las que hacemos nosotros, un nivel de bienestar por lo menos igual, y cómo deberíamos conseguir aquello. Y eso tiene que ver con que tú adoptes nuevas formas de vida, nuevas culturas, para que sea posible en las generaciones venideras mantenerlas. Hoy en día sabemos que lo que hacemos no es sostenible, reutilizando la palabra. Si seguimos utilizando los recursos como lo estamos utilizando, pues no está muy claro que generaciones futuras puedan seguir haciendo lo mismo. Entendiendo esta visión de las generaciones futuras que puedan seguir haciendo disfrutar de una calidad de vida, queda el cómo conseguirlo, y aquí está la distinción entre sostenibilidad y desarrollo sostenible. El desarrollo al final son el conjunto de acciones que nos lleva a alcanzar esos objetivos de sostenibilidad, y este concepto no es tan reciente. Pues bueno, con estas ideas la cuestión es cómo fijo los objetivos y cómo llego a ellos. Y aquí pues ha habido diferentes iniciativas. Los objetivos del milenio, que estuvieron vigentes hasta 2016, ahí están enumerados, no son los 17 de desarrollo sostenible, y se centran sobre todo en la lucha contra la pobreza. Aparece algo del clima, pero fundamentalmente se refiere a nivel de país cómo se lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y está bien, pero ya sabemos que los objetivos de milenio tuvieron un éxito muy relativo y por eso se empezó a trabajar en algo mucho más ambicioso. Yo aquí personalmente no acabo de entender cuando se plantean unos objetivos, digamos, muy acotados en pobreza y tienes problemas para conseguirlos, el salto que pegas es a incorporar todavía más objetivos y todavía más ambiciosos. Pero bueno, el caso es que sí que se ha ido instalando el discurso con los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que nos está guiando hasta 2030, el tipo de acciones que se pueden hacer, y que los diferentes gobiernos hemos pasado de tener oficinas dedicadas al desarrollo sostenible a incluso tener órganos de gobernanza como ministerios. Y se habla de transición ecológica con cierta normalidad, así que
Sí que es cierto que esta visión pues, ha armonizado lo que era, comentaba antes, la tensión entre mantener los recursos de la naturaleza y no dejar a nadie atrás y tener cierta perspectiva social. A mí me gusta hablar en este sentido de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, entendiendo la primera aquellas acciones que su objetivo es reducir la huella de carbono, así de simple, porque al final hemos agrupado todos los problemas que nos preocupan en no contaminar. Y no contaminar se ha traducido en no generar huella de carbono. Y sabemos que si tenemos una huella de carbono cero, automáticamente no generamos residuos, no solo estamos usando combustibles fósiles, sino también otro tipo de residuos, de papel, residuos orgánicos, residuos electrónicos, todo ese tipo de cuestiones. Y la sostenibilidad social, ahí encajamos otras acciones que tienen que ver con la igualdad, la inclusión, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Entonces, esos objetivos pues, han ido guiando a las diferentes instituciones y ya sí empezamos a bajar a nivel de universidades, pero la cuestión es cómo se están alcanzando. Existe una organización, una red que está suscrita o está registrada en las Naciones Unidas, la Sustainable Development Solutions Network, que hace, entre otras cosas, seguimiento de cómo se están alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el mapa, que no sé si se verá bien desde el fondo, en síntesis es cuanto más oscuro el azul, mejor lo estás haciendo. Y ya nos va marcando pues, digamos, el nivel de compromiso, el nivel de implicación de los diferentes países. Y ahí lo que apreciamos es que en Europa pues, hay una implicación muy alta y en América, pues bueno, aunque no se ve por ahí, los azules más claritos que podemos ver en Centro y Suramérica rondan el 70%, mientras que en Europa están alrededor del 80%. Y aquí yo creo que merece la pena, y creo que la red esto no lo hace, valorar o ponderar cuánto le cuesta a un país subir un 1% en la consecución de los objetivos. No es un país con muchísimos recursos, véase Estados Unidos, que comparado con Europa podemos comparar la diferencia en el alcance de los objetivos. Europa está muy por delante de Estados Unidos y Estados Unidos tiene el potencial para estar muy por delante de Europa. Y otros países que a lo mejor no tienen tantos recursos, yo creo que es injusto esta categorización en porcentaje porque quizá de verdad se están comprometiendo y su transformación es más complicada. Pero el caso es que se va tiñendo de azul el mundo y se puede concluir que vamos avanzando y no cabe la duda de si estamos avanzando porque hemos definido estos objetivos de desarrollo sostenible o no. En el caso de España, tenemos informe individual, ahí se puede ir pulsando en cada país para ver cómo progresa, y España sí que se ha significado por el ODS 5 que tiene que ver con la igualdad. Son medidas políticas que se han ido definiendo para lograr ha sido uno de los países que ha promovido en Europa el matrimonio independientemente del género. Entonces, eso ha llevado pues, a cierta igualdad y cierta paz social que yo creo que hay que valorar y aquí son pioneros es pionera España. En otros aspectos pues va mejorando, pero no es tan relevante. Aquí os invito a visitar el informe y ver en cada país dónde destaca y cómo se hace. Esto se ha ido aplicando fundamentalmente a los países, pero también a las instituciones públicas. Yo creo que hoy en día no hay administración en ningún país que no haga referencia a los objetivos de desarrollo sostenible e intente medirse. Sin embargo, ¿qué pasa con el mundo privado? El mundo privado, cuando hablo de la industria, instituciones pues, que tienen ánimo de lucro o sin tener ánimo de lucro, no son instituciones públicas, se mueven con otros principios, no dejan de conectarse con los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo que prima es otra cosa. Aquí tenemos, en España lo llamamos, o la red española se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, pero a nivel internacional es el Global Compact. Entonces tenéis ahí la referencia y el código y son varios principios que se supone que si lo aplicas en tu organización vas a ser, digamos, más amigable con el medio ambiente y con las personas. Esos principios, como veis, hacen referencia pues, a los derechos de sindicación, a que los trabajadores pues, tengan unas condiciones de trabajo dignas, a que no se fomente la corrupción, a que se hable de transparencia y son principios que uno puede suscribir apuntándose a esta red. La red ahora mismo tiene 20.000 instituciones o 20.000 entidades privadas, que no son muchos a nivel global, y la institución o la red que tiene más empresas apuntadas es la española con 200. Comparado con todo el ecosistema que hay de industria, son números muy bajos. Entonces, pues bueno,
lo que había principalmente, por lo menos hasta finales del siglo pasado, era este Global Compact, pero en 2005 se empezaron a hablar de los criterios ASG o ESG, es Ambient, Social and Governance, Environment, Social and Governance, o si lo traducimos al castellano, pues ambiente, social y gobernanza. Entonces, hace referencia no tanto a una metodología, sino a aspectos a los que una empresa quiere acudir. Y para una empresa es muy cómodo coger estos criterios ASG y empezar a decir, pues yo aquí hago esto, yo aquí hago lo otro, y guía un poco la actuación. Pero comparado con los objetivos de desarrollo sostenible, es demasiado, vamos a decir, ambiguo o demasiado amplio. Es un marco que tampoco te fija lo que tienes que hacer. Pero es cierto que muchas empresas de certificación se amparan en estos criterios ESG o ASG para lanzar cursos de formación para directivos. Hay empresas que te certifican ciertos niveles de consecución de acuerdo a medidas que utilizan estos elementos, y es algo que para una empresa es muy cómodo. Entonces, la pregunta es, bueno, pues tenemos varias cosas, varias formas de conseguir la sostenibilidad, los objetivos del milenio, que como he dicho antes se centraban en la lucha contra la pobreza, los criterios ASG, ESG, que a la empresa lo que se traslada es que quieres hacer esto porque así vas a ser más eficiente. Ser más eficiente significa gastar menos dinero y tener más beneficios. Obviamente es un lenguaje que cala. Y al mismo tiempo, pues las empresas pueden trasladar un mensaje dentro de su responsabilidad social corporativa muy acorde a los objetivos de desarrollo sostenible sin tener que ser necesariamente estos. Mientras, pues bueno, el resto trabajamos con la Agenda 2030, mucho más ambiciosa, que abarca más elementos, y en las universidades donde nos movemos. Yo creo que las universidades pues tenemos que trabajar en estos aspectos, podemos moverlos por el esquema de los objetivos de desarrollo sostenible, pero una universidad no es un gobierno. No se puede pedir a una universidad que resuelva la emergencia climática o una universidad que resuelva la pobreza. A una universidad se le puede pedir pues, que promueva la lucha contra la pobreza, por ejemplo, con acciones de cooperación al desarrollo como las que hemos visto antes de los paneles solares. Ahora pondré algún otro ejemplo, pero ahí la universidad no es quien tiene que resolverlo. Y bueno, pues se puede divulgar, se puede diseminar, se puede dar visibilidad a las acciones, pero son los países, los gobiernos los que tienen que hacer esto. Sin embargo, sí que podemos trabajar por crear conocimiento en el sentido de investigación, en el sentido de docencia, para formar a los futuros ciudadanos y que sean ellos los que transformen. Y ahí es donde creo que tiene que estar el núcleo y donde tenemos que centrar la fuerza. Y aquí el problema, que ya lo voy adelantando, es que la realidad es que si escogemos a cualquier persona de una universidad sin buscar nada en concreto, a alguien que pase por ahí, le preguntamos acerca de la emergencia climática, por supuesto que está preocupado o preocupada esta persona, por supuesto que quiere que se hagan cosas, pero esta persona no se va a comprometer. Esta persona no puedes pedirle, oye, pues vente mañana y ayúdame a hacer una recogida de residuos. O, oye, ¿qué tal si nos implicamos y mañana, en lugar de venir en coche, vienes en autobús? Oye, ¿qué tal si te cogemos tu tiempo y nos cedes algo de tiempo para utilizarlo en una cooperación al desarrollo? La realidad es que esto no sucede y lo que esperan es que del punto de los gobernantes, en este caso pues me toca a mí, asumamos responsabilidades y hagamos esto, y no tenemos medios para ello. Entonces, por eso creo que es fundamental el acotar responsabilidades y saber hasta dónde queremos y podemos llegar, y con las herramientas que tenemos, la educación, la investigación, la transferencia de conocimientos a la sociedad, pues tratar de que mi institución sea ejemplo, y ahí entra la parte de gobernanza, para otras instituciones de cómo se deberían hacer las cosas. Y ese es un poco mi trabajo, y dentro de ese espíritu de que tengo que demostrarlo, pues hay que hacer seguimiento. Entonces necesitamos evidencias o algo que diga, lo estás haciendo bien, o estás progresando en estos aspectos, con lo cual continúa. Bueno, esto ya lo he comentado antes, tenemos muchos obstáculos. El compromiso, el engagement que comentaba antes, no es muy difícil encontrarlo, y podemos discutir si es un problema de cómo se presenta la situación, que a lo mejor no estás aludiendo a los elementos, a las ideas apropiadas, a lo mejor no estás comunicando. La realidad es que pues, hay dos grandes colectivos en las universidades, el estudiantado, que hay estudiantado muy implicado, pero la inmensa mayoría del estudiantado, y es un problema endémico en las universidades, acude a la universidad para obtener un título y quieren obtener un título y se van.
Entonces, conseguir que disfruten de lo que seguramente sean los mejores años de su vida en un entorno donde tienen que aprender a ser ciudadanos es todavía una asignatura pendiente. Y aquí sí que noto diferencias entre países. En España la actitud suele ser esta, pero no hace mucho pues fui a la UNAM en México y me sorprendí muchísimo de cuántos estudiantes acuden a eventos, seminarios que tienen que ver con la sostenibilidad o lo que quieras. Hay una implicación muchísimo mayor de la que he encontrado en mi propia universidad y lo veo con alegría. O sea, es posible tener universidades con una implicación o por lo menos con un interés de los estudiantes que al menos se refleje en acudir cuando se les convoque. También hay problemas de contratación, de regulación. En las universidades son instituciones públicas, tienen unas limitaciones en cómo se gestiona el dinero y eso al final se nota en la lentitud de ciertos procesos y que no te da tiempo a adaptarte. Cuando quieres ya hacer algo, pues ha terminado el mandato y le toca a otro tomar el testigo y vuelta a empezar. Sabiendo eso, pues mucha gente dice, mira, ¿por qué cambiar las cosas? Vamos a seguir haciendo lo de siempre. ¿Por qué quieres introducir este cambio si te quedan 3 años de gobierno y dentro de 3 años va a haber elecciones y, bueno, estarás tú o no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de cambiar? Entonces, un compañero me decía alguna vez que cuando uno entra en el gobierno, el aparato, por lo menos la institución es como un muelle. Tú aprietas para que el muelle se comprima, pero si dejas un momento de apretar, recupera la forma. Esto es lo que sucede y es un poco donde estamos. ¿Cuánto tiempo es necesario mantener, digamos, una dinámica para que se institucionalice? Y bueno, ya os comentaré. Estos problemas los compartimos muchas universidades y por eso tiene sentido que existan organizaciones que hagan de pegamento o hagan de canal de comunicación entre las universidades. En España es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE, que a través de su sectorial sostenibilidad plantea grupos de trabajo que tratan dinámicas que tienen que ver con la sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Relacionado con lo de, creo que era el 3, de salud, tenemos también redes internacionales. La red iberoamericana de universidades promotoras de la salud es una red a la que pertenece la inmensa mayoría de universidades y en las que se ponen de relieve pues, cómo se trabaja con la salud, perdón, con el bienestar en todas sus acepciones. Y ahora, por ejemplo, nos preocupa mucho el bienestar mental. Que tú tengas, digamos, no sufras de ansiedad, que no tengas inquietudes, que no te sientas solo o sola. Entonces, ese tipo de cuestiones se traen en esa red. Y también está, que ya lo he comentado antes, la red de desarrollo sostenible. Pero sin duda lo que hace más caso a las universidades son los rankings. No es un elemento que guste porque parece que simplifica demasiado lo que es una universidad, pero sí que es cierto que es un elemento muy fácil de mirar para comparar universidades cómo lo están haciendo. Y en la sostenibilidad, pues para mí hay 2 principales. El ranking QS, que hace valoraciones, una valoración ESG de lo que se hace en la universidad, teniendo pues hay una oficina verde, si se forma sostenibilidad, si se tiene energía renovable en el campus, una serie de cuestiones que te dan puntos y al final sale una fórmula y te dice, pues tú has sacado tantos puntos y por lo tanto estás en este lugar. Desde el punto de vista de gobernanza es sencillo porque te da una hoja de ruta. Si mi objetivo es estar bien en los rankings, pues ya sé las cosas que tengo que hacer. Y aquí hay cierta perversión del sistema porque al final la medida se convierte en el objetivo. Entonces, no debería ser, pero hay que encontrar el equilibrio entre que te midan y que eso no condicione tu gobernanza. Pero ya os digo que es muy complicado porque siempre te echan en cara estos rankings. Dice, no, es que la universidad no estáis en los primeros puestos del mundo. Bueno, más que el ranking QS, que es un ranking relativamente reciente, a mí me gusta más el Green Metric, que lleva más tiempo y es un ranking muy denso. Te evalúa completamente toda la institución, te obliga a entregar muchísimas evidencias con fotos, con enlaces para justificar que no te lo estás inventando. Y bueno, pues nosotros ahí ahora comentaré. Y ahora, pues, ¿qué pasa con la Complutense, que es de donde vengo? Bueno, he hecho un análisis ASG, un poco, digamos, amateur, de las cosas que hacemos y que a mí me llaman la atención y que son significativas, pero algunas pinceladas acerca de mi universidad. Es una de las universidades más antiguas de España. Aquí cuando uno empieza en Europa a ver antigüedad de universidades, pues claro, todos nos vamos al siglo XVI o antes. El caso de la Complutense nace con el objetivo, el cardenal Cisneros, en 1500, de hacer la Biblia políglota complutense. Había más cosas, estamos hablando de los tiempos pues, que ya estaba ahí la reforma del catolicismo en el horizonte y que se buscaba la intelectualidad para luchar contra la reforma intelectual del protestantismo. Entonces, se quiere convertir centros de desarrollo intelectual
evaluar varios lugares significados, y aquí la Complutense nace en esta época con ese objetivo. A día de hoy es la universidad presencial más grande de España. Tenemos una población, ahí es el número oficial, pero oficiosamente es bastante más grande, rozaremos las 90.000 personas, y en términos de ingresos es la sexta ciudad de España. Entonces son 618 millones de euros de presupuesto los que se gestionan. La inmensa mayoría se destina a pagos de personal, pero otros, una cantidad no menor, se destina a mantenimiento y a pago de suministros. Pues daros un poco otro número. El presupuesto de electricidad y gas y agua de la Complutense en 2023 fueron 30 millones de euros. Entonces, esos son los gastos, y al final lo que tienes que gestionar son 106 edificios. Cada uno tiene su gerente, tiene su infraestructura, pero esa es la dimensión del problema. Y ahora, cosas que estamos haciendo hoy que nos están costando muchísimo como institución. Igual que uno en su casa puede poner paneles solares de forma muy sencilla, cuando vas a la Complutense y lo intentas poner, no es tan sencillo. Estamos hablando que necesitas permisos de comisiones, necesitas licencias de obra, necesitas cumplir con regulaciones de riesgos laborales, necesitas también una licitación de por medio para comprar esto. El caso es que todos esos elementos hacen que sea mucho más complicado el hacer esto en una universidad que en un domicilio privado. Y bueno, pues hemos conseguido, después de casi 2 años de trabajo, empezar ya la instalación de 2.600 placas. Eso nos proporcionará al año entre 2 y 3 gigavatios hora de energía, que está muy bien, pensando en que lo que tenemos son un consumo grandísimo, lo he puesto ahí en números, 45,8 gigavatios hora en 2023. Es una barbaridad. Una casa particular consume 4 megavatios. Y 1 gigavatio son 1.000 megavatios. Creo que podéis hacer las cuentas, que son bastantes casas las que serían equivalentes en este consumo. Pero vamos reduciendo y buscamos el autoconsumo. El autoconsumo nos queda muy lejos. Fijaos lo que son entre 2 y 3 gigavatios hora versus 46 gigavatios hora. Y esto les pasa a todas las instituciones. El autoconsumo pues queda lejos. Pero la energía que tenemos sí que sabemos que es renovable, porque proviene de placas solares. Y aunque no las tengamos instaladas aquí, hay una entidad que nos certifica cuánta energía renovable se ha producido en España, de tal forma que cuando nosotros compramos energía renovable, la compramos más cara porque es renovable, y nos aseguran que no se vende más energía renovable que la producida. Un segundo. Vale. Entonces, ¿cómo aseguramos que esa energía que tomamos se consume bien? Pues esto ha sido un trabajo durante 5 años de tener las herramientas o desarrollar las herramientas que nos permite. Y tenemos herramientas para controlar la facturación. Antes no se tenía, los centros directamente gastaban, y ahora pues sabemos el consumo anual, el consumo por cada centro. Además, hemos puesto esa información en las manos de los estudiantes y los trabajadores, con lo cual pueden ver el consumo de su centro y lo pueden comparar con la temperatura. La mayoría del consumo se debe a la climatización. Entonces, como gestor de un centro, tienes que intentar que si 2 días hace la misma temperatura, que los 2 días tengas un consumo energético parecido. Y aquí se puede ver, esto sí, así. En esta parte de aquí, no sé si veis el pico, y si vemos aquí la parte de abajo, no se aprecia que hay un pico en temperaturas. Se está haciendo aquí utilizando temperaturas. Cuando sucede, descuelgo el teléfono y llamo al centro y digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, bueno. Visibilizar el consumo ha sido importante, y estamos trabajando en soluciones desarrolladas dentro de la universidad para divulgar esa información y que sea conocida por la gente, incluso sin consultarlo, que nada más entrar en el centro ya puedan empezar a ver cuál es el consumo. Esto es un ejemplo de panel donde le damos la proyección del tiempo, y también les vamos diciendo qué tal lo están haciendo con respecto del año pasado. Y con eso yo creo que estamos trabajando para visibilizar el consumo, y a través de la visibilización reducirlo. Es importante la reducción dentro de la emergencia climática, porque sabemos que, aunque nosotros hayamos comprado la energía renovable, lo cierto es que necesitamos que haya energía renovable disponible para otras personas, y para eso, si reducimos nuestro consumo porque tenemos placas solares, conseguimos que otros se beneficien. Trabajamos también en la infraestructura verde, aunque Madrid, que es donde sitúa la Universidad Complutense, no se distingue por ser especialmente verde. Si vamos a la Complutense, y aquí tenemos el rectorado de la Universidad Complutense, se puede apreciar que estamos en un corazón verde distinguido dentro de lo que es Madrid. Nosotros hemos catalogado todas las especies y sabemos que tenemos más de 18.000 ejemplares de arbustos y árboles. Los tenemos geolocalizados y sabemos que cada año libran a toda la ciudad de unas 300 toneladas de CO2 equivalente.
Pero bueno, tenemos también proyectos para incrementar esa masa de biodiversidad, pero son proyectos que sabemos que tardarán años. La biodiversidad se tarda muy poco en destruir y se tarda muchísimo en crear. Pero bueno, hemos empezado creando pasillos verdes que nos conecten con otros espacios verdes para trabajar con la biodiversidad. Y para la biodiversidad, pues cajas nido, hoteles polinizadores y bueno. Los residuos también es otro aspecto que lo trabajamos mucho. No hay ningún edificio de la Complutense que no tenga pues, contenedores para reciclaje de los diferentes residuos que se generan habitualmente. Y además estamos con alianzas con empresas como Ecoembes y nos proporcionan máquinas en las que se hace una gamificación de la gestión de residuos. Una botella de plástico o una lata se introduce en la máquina, en esta abertura, y la máquina lo procesa y te da puntos. Y los puntos se pueden dedicar a causas solidarias, por ejemplo, para prevenir enfermedades, cáncer, o para ayudar a aldeas infantiles SOS. Uno elige la ayuda y ahí se concede los puntos. Todo eso hace al final la biodiversidad, la gestión de la energía, que tengamos una huella de carbono. Y aquí, pues bueno, cada país tiene una forma de registrar la huella de carbono. En el caso de España, pues es un ministerio que tiene una oficina y que registra un cálculo que tú haces. Hay 3 alcances, el 1, el 2 y el 3. El 1 y el 2 se resuelven básicamente mirando unas cuantas facturas y es muy barato de hacer. No está verificado y basta con que subas ese número para que te lo publique. El alcance 3 es auditado. Hace falta que venga una empresa y compruebe tu cálculo y certifique que el cálculo está bien hecho. Hasta el día de hoy, la única universidad en España que ha hecho este cálculo de nivel 3 es la Complutense. Y nos han salido números muy altos. Esto es en 2021 la producción de CO2 equivalente. 13.700 toneladas, una barbaridad. Pero es que esto solo incluye la actividad diaria, alcance 1-2. Si metemos el alcance 3, se triplica, porque la huella de movilidad de desplazamientos diarios excede con mucho la huella de actividad diaria. Y ese es el eje que estamos trabajando. Cómo reducimos la huella referida a la movilidad, porque sabemos que la energía eléctrica es renovable. Tenemos una central térmica que es la más antigua de España, desde el año 1932, si no recuerdo mal, y ha venido pasando por todas las formas de combustible. Al principio funcionaba con carbón, luego con diésel y ahora funciona con gas natural. Y bueno, ahora ha sido reemplazada por una central térmica que es mucho más eficiente y consume un 30%, pero hay que evitar desplazamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Digitalización y tecnología. Entonces, hay una transformación digital que lleva pues, unos años en marcha. No hay ya proceso administrativo en la Universidad Complutense que se haga en papel, se hace todo de forma electrónica y eso hace que no consumamos papel. Además, no consume desplazamientos porque lo puedes hacer de tu casa o de cualquier otro sitio. Y eso acompañado del teletrabajo, implantado en según qué áreas, sino de forma masiva, consigue que los desplazamientos diarios se reduzcan. Pero aquí hay otro elemento que hay que tener en cuenta. El teletrabajo requiere un ordenador. Lo que hacen muchísimas universidades es comprar portátiles. Yo creo que es un error. Un portátil tiene una vida muy limitada. Estás hablando quizá 2 años. Además se te puede caer, se te puede romper. ¿Y qué haces? Compras otro portátil. Estás produciendo residuos. Entonces nosotros hicimos una solución, que lo podemos ver aquí, con un trabajador que está montando un equipo que es un Thin Client, que para que nos entendamos es un ordenador barato, pero en este en concreto tiene muy buenas características. Una pantalla de 24 pulgadas, un teclado completo y está funcionando con un microordenador. En este caso es esta cosita de aquí. Es un Raspberry Pi que en su momento valían 25 euros la pieza. Entonces, muy barato. Ahora mismo todo el equipo nos sale por unos 200 euros y permite al trabajador conectarse con la nube Complutense y acceder a su puesto de trabajo de verdad desde cualquier sitio del mundo. Y este puesto estimamos que tiene una duración de unos 7 años. Es muy fácilmente mantenible y el coste es una fracción de un sobremesa. Un sobremesa te puede valer unos 800 euros, con lo cual 200, 800 ya estamos incurriendo en ahorros y si eso lo alargamos por los años, pues podemos extrapolar los números. En cuanto a la gobernanza, pues han hecho avances importantes. No teníamos una política ambiental, se ha aprobado este año unos ejes en los que trabajar y un compromiso formal de la universidad en ciertos aspectos. Además, hemos organizado un consejo asesor de sostenibilidad ambiental para asegurar que esa política ambiental se cumpla. Una observancia, una vigilancia de cómo se invierte el dinero, un informe de impacto ambiental de los presupuestos de la Universidad Complutense, esos 600 y pico millones de euros, y también un seguimiento, una implantación, un comentario de una estrategia de sostenibilidad ambiental, cuyo objetivo es ni más ni menos que alcanzar lo que ha dicho la Unión Europea,
que consiste en reducir las emisiones al 50% en 2030 y al 100% en 2050. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros ya hemos dado el primer paso, que es saber cuál es nuestra huella. Ya digo que es la primera universidad española que tiene registrada su huella de carbono del alcance 1, 2 y 3. El segundo es iniciar acciones para su reducción. Ya os he comentado algunas. Pues biodiversidad, incremento, reducción de desplazamientos mediante la digitalización, instalación de autoconsumo, y esas medidas nos van a ayudar a reducir esos elementos. También vamos a intentar que dentro de la gobernanza, la contratación incluya más cláusulas ambientales para favorecer a aquellas empresas que trabajen con nosotros y primar a aquellas que sean más sostenibles, les damos más puntos. Eso también contribuye a cambiar la sociedad. Y bueno, esto es una tabla resumen de la estrategia sostenible ambiental, las acciones. No es un plan de gran empresa, quiero decir, de estos informes sesudos que te van diciendo lo que tienes y lo que no tienes. Es un informe pues con acciones muy humildes, pero que tienen impacto y que, bueno, esperamos hacerlo próximamente. Bueno, muchas de ellas ya están en curso, que alguna de las acciones, por ejemplo, era instalar placas solares, y ya estamos en ello. La unidad que está más implicada con esto, la de sostenibilidad, la unidad de campus y medio ambiente, que próximamente la vamos a reconvertir en oficina verde, y trabajamos varios ejes. Yo os recomiendo la visita para que veáis, pues eso, la catalogación de especies arbustivas, que tenemos un mapa interactivo para poder ver las especies y qué es lo que hacemos, los informes que hacemos de impacto ambiental, de gestión de residuos, y si eso puede ayudar a otras instituciones, fantástico. La investigación también es otro aspecto, ya empezamos a hablar de las personas que lo estamos promoviendo. Aquí no es toda la investigación en sostenibilidad, es la investigación en economía circular, que de lo que es el mundillo de la sostenibilidad parece que es un término que se entiende mejor o que se discute menos que es necesario. Y aquí la investigación en mi Complutense pues es bastante amplia, 25 grupos de investigación, 6 titulaciones relacionadas, pero quizá lo que es más relevante es los grados europeos. Los grados europeos es algo que se ha anunciado hace poco, que consiste en que un grado se haga por partes en diferentes universidades. Pues ya tenemos, al menos en cuanto a participación de universidades españolas, la Complutense es la única que se ha embarcado en un grado. El resto de universidades españolas lo que hacen es hacer un máster europeo. Nosotros hacemos un grado de 3 años, mientras que los másteres es 1 año. Entonces ya se va viendo la diferencia en complejidad. No es lo mismo gestionar 1 año 30 estudiantes, como estamos gestionando ya unos 500 estudiantes. Entonces, 500 estudiantes con una dinámica como el resto de grados, pues es más complicado. Ya tenemos la experiencia del Bachelor on Arts European Studies, que es una formación multidisciplinar, y se va a abrir próximamente el Bachelor on Sustainability, que va a ser también un grado pionero y que va a poner en primer nivel la sostenibilidad a nivel europeo. Comenté antes que la universidad pues no era su responsabilidad salvar el mundo, pero que sí que podemos ayudar a crear conciencia y aportar nuestro granito de arena. Y quizá el mejor ejemplo es la cooperación al desarrollo. Entonces hay bastantes ejemplos de cooperación al desarrollo en la Complutense. En esa página podéis ver vídeos de casos concretos, de cómo se han ido ayudando en diferentes poblaciones, y que, bueno, que pone de relieve una colaboración universidad con sociedad bastante evidente. También ponemos en valor la innovación docente, pensando en cómo lo que investigamos y cómo lo que educamos tiene que ver con los ODS, y hacemos a veces pues conferencias, congresos. En este caso invitamos a diferentes universidades madrileñas para venir a la Complutense y compartir ideas y experiencias, y salió esta experiencia. Pero yo creo que dentro de esa labor de concienciación del estudiantado, a mí me gusta mucho este esfuerzo que se hizo por ver las titulaciones, los grados que impartimos desde la perspectiva de los ODS. Cómo lo que estoy estudiando ayuda a luchar contra la emergencia climática y a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí en la parte derecha es una captura, si queréis ver el enlace está aquí, y el resto de pósteres está en este enlace, donde se va viendo titulaciones como física, matemáticas, que a lo mejor no se significan especialmente la emergencia climática, pero sin embargo, si uno empieza a estudiar lo que se estudia, sí que se convierte en una herramienta para explicar a los estudiantes que esa titulación sí que tiene que ver con la emergencia climática, y que lo que aprendan ahí puede ser de utilidad en otros entornos. Y yo creo que está bien, es un esfuerzo barato de comunicación, y al estudiante le da terminología y ideas acerca de cómo defender esto.
Pero bueno, me gusta mucho esta iniciativa, la de moda sostenible e inclusiva, que ahí tenemos alguna captura. Esto fue una estudiante de Ciencias de la Información, un estudiante de máster, que su trabajo fin de máster quiso hacer pues eso, hacer un patronaje, un diseño de diferentes prendas y luego hacer un desfile con personas con todo tipo de diversidad. Aquí tenemos diversidad de movilidad, diversidad cognitiva, y la verdad es que fue una experiencia fantástica. Se hizo con la Fundación Pios Project, que fue, digamos, la alianza estratégica para conseguir que estas prendas se convirtieran en una realidad, y luego con la Fundación AFADIS pues se logró meter la parte de inclusión y fue una experiencia maravillosa. Hicimos varios desfiles en la universidad, la Facultad de Físicas, nunca se había hecho un desfile de moda y de repente fuimos allí con esto y fue una experiencia maravillosa. De hecho, ha funcionado también que estamos trabajando en convertir esto en una asignatura no reglada, que la puedan cursar la gente para aprender lo básico de la costura, pero sobre todo para pasar un momento todos juntos, aprender lo básico de la costura y luego terminar con un desfile, si podemos, inclusivo y sobre todo sostenible, porque vamos a trabajar reutilizando prendas, lo que se llama el upcycling. Entonces, es una idea muy interesante, porque ahora mismo la juventud lo que maneja es vendo mi prenda que no uso. Y lo que estamos promoviendo nosotros es, no la vendas, no hace falta que la vendas. Hombre, entre tirarla y venderla, mejor véndela, pero es que le puedes dar una nueva vida tú. Te puedes coger esta prenda que tenía esta misión, la puedes convertir en esta otra. Yo creo que es un mensaje muy sostenible y muy simple. Los resultados que estamos obteniendo, y ya me acerco al final, me quedan 3. Tenemos varias formas de verlo. Lanzamos una iniciativa no hace demasiado para que las diferentes unidades de la Complutense notificaran qué estaban haciendo y que etiquetaran esa acción con los diferentes ODS. Y desarrollamos una herramienta que la tenemos algo desatendida, aquí os lo confieso. Si empezáis a ver resultados, si veis que el último es 2022, me podéis regañar. Estábamos en el año de la pandemia, ya bastante que logramos avanzar esto. Es algo que vamos a retomar, pero es una idea muy barata para poner en valor lo que está haciendo la universidad y poder hacer informes bastante sesudos de en qué grado estás cumpliendo cada ODS. Y ya se puede apreciar en la tarta que hace aquí la agregación de resultados que no todos los ODS tienen el mismo impacto, ¿vale? Entonces, pues bueno. Pero sin duda lo que más llega son los rankings, ya lo había comentado antes. Y en estos dos rankings que yo había mencionado, ranking QS y ranking Greenmetric, ¿cómo lo estamos haciendo en la Complutense? Pues bueno, ya habéis visto que tenemos varias acciones estratégicas y que, bueno, el informe que al final mandamos a ranking Greenmetric, empezamos en 2020, la primera vez que entramos, y la verdad es que nos dieron un premio a la universidad que mejor entró, que mejores resultados obtuvo de todas las nuevas en aquella edición. Ya en la primera vez que entramos quedamos la tercera universidad de España, pero es que el año siguiente nos quedamos la primera, poniendo en valor todas las cosas que hacemos. Y a día de hoy seguimos siendo la primera. Llevamos 3 años liderando las universidades españolas este ranking de sostenibilidad, que a nosotros nos cuesta un gran esfuerzo documentar. Porque os hagáis una idea, tenemos que enviar más de 200 páginas de documentación a este ranking para justificar que lo que decimos es cierto. Y bueno, pues eso nos ha convertido en la universidad número 35 del mundo en este ranking respecto a las cosas que hacemos, y la única española en el top 50. Entonces, ranking QS vamos mejorando, estos resultados que se evidencian en ranking Greenmetric, el resto de rankings pues se van permeando también y ahora somos la segunda, y es una cuestión de evolución de los rankings. El ranking QS es muy reciente, hace 2 años, cada año lo van cambiando y según van incluyendo más cosas nos va beneficiando porque tenemos un rango de actuación grandísimo. Acordaos que es una población de 90.000 personas. Entonces, cuanto más elementos se consideren, mejor vamos a quedar, con lo cual en el fondo para nosotros pues nos conviene, y la prueba es estos números. Y ya pues la última transparencia, y con esto ya cierro, me he extendido un poquito, lo siento. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de gestión de la universidad, me parece que un mensaje muy claro y que no hay que discutir mucho es lo que tiene que centrar, por lo menos desde el punto de vista de la gestión universitaria, es la reducción de la huella de carbono. Es un objetivo muy simple, pero al mismo tiempo muy complejo. Lo bueno es que se concreta muy bien año a año con un número que lo ve todo el mundo y que restringe bastante mis actuaciones. Tengo que reducir el consumo, tengo que poner más plantas y tengo que hacer una serie de cosas para conseguir que la contaminación o este número de la huella de carbono baje, porque tenemos ese compromiso institucional. Claro, pero no hay que esperar que aunque la Universidad Complutense alcance 0 en emisiones,
vaya a resolver la emergencia climática. Quien dice la emergencia climática dice cualquiera de los ODS. Yo creo que tenemos una responsabilidad institucional en trabajar en estas líneas, pero también tenemos que elegir las batallas. No se puede ganar todo. Entonces, es mejor invertir recursos en conseguir objetivos que sepas que lo vayas a alcanzar, más que embarcarse en batallas utópicas que no te van a llegar a ningún sitio, te va a agotar y te va a frustrar. Entonces, yo tengo bastante claro que en la Universidad Complutense tenemos que elegir las batallas. Y creo que de momento nos va bien porque estamos eligiendo cosas que nos están teniendo un impacto en cuanto a imagen de la universidad, pero también en cuanto a visión interna de lo que somos. Cuando empecé, la visión de la Complutense era que no era una universidad sostenible y nosotros hemos cambiado eso. Ahora me llaman el pesado porque siempre que voy a algún evento siempre digo lo mismo. La Universidad Complutense es la más sostenible de España. Entonces, pues bueno, creo que hay que estar orgullosos de lo que somos y lo que hacemos, y mi responsabilidad institucional evidenciarlo, y ahí estamos. Sí que me parece que ese trabajo también ayuda a que otras administraciones se miren y digan, si lo hace la Complutense, nosotros también podemos. Y eso también es una contribución a la sociedad. Y bueno, pues lo dejo aquí, pues si hay alguna pregunta. Gracias a todos por haberme prestado atención, y si hay alguna duda, estoy a vuestra disposición, pues en cafés o donde sea, y tenéis mis datos de contacto en la web. Muchas gracias. Pues muy interesante. De hecho, las universidades no cambian el mundo, pero las universidades son vistas como organizaciones ejemplares, o sea, en términos de innovación, en términos de descubierta científica y incluso en términos éticos, ¿no? Entonces yo creo que vuestro ejemplo es un ejemplo muy interesante, no solo para las universidades, pero para la sociedad, y entonces te felicito por el trabajo que hacéis. Y ahora estamos con tiempo de debate, ¿no? Y sí, por favor. Viene el micro. Un momento. Viene el Viene un micrófono. micrófono. Sí, muy buenos días. Soy Daniel Añorbe de la Universidad de Guanajuato en México. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Es una presentación maravillosa porque como universitarios de repente vemos el cumplimiento en los rankings a nivel país, ese mapa que ya nos ponía con las diferentes tonalidades de azul, pero pues tenemos que empezar en casa, ¿no? Y en casa me refiero a las universidades de cada uno. Entonces, de repente esto que nos presenta del UGI Green o como se llame, creo que nos puede dar algunos benchmarks, algunos templates de qué es lo que debemos hacer, dónde estamos y hacia dónde debemos de transitar. Sin embargo, me parece que de todas las dimensiones de los ODS se centró fundamentalmente en la cuestión de árboles, en la cuestión de carbono, en la cuestión también de paneles y en la cuestión del teletrabajo. Y en materia social, estoy pensando en los ODS 4, 5, en el 3 de alguna manera, en el 10, en el 11, que tiene que ver más bien con la sociedad, con la dimensión de las personas. Si nos pudiese platicar un poquito qué es lo que están haciendo, por ejemplo, en materia de género. En México tenemos por primera vez elegida una mujer presidenta, ¿no? Y entonces viene toda una revolución en materia de género, en materia de derechos humanos, derechos sociales. Si nos pudiese compartir un poquito de esta dimensión social, yo se lo agradecería muchísimo. Muchas gracias. A ver, como he comentado al principio de la presentación, la labor que asumo yo como vicerrector de sostenibilidad tiene más que ver con la sostenibilidad ambiental, porque hay otros órganos que tienen que ver más con la igualdad y la inclusión. Entonces, yo puedo coordinar esas acciones, pero es que no lo hace falta porque ya tienen su camino. De hecho, en la Complutense el defecto estaba en la sostenibilidad ambiental. No había esta inquietud por la huella de carbono, por los árboles, por así decirlo, por la energía renovable, y eso es algo que pues introducimos con este equipo de gobierno. Yo llevo ya, este es mi 5º año y tengo por delante otros 5. Entonces, si no cambia nada, pues estaré 10 años con responsabilidades de gestión.
Las otras áreas es que yo creo que, no digo que estuvieran bien atendidas, porque nunca es suficiente, pero yo creo que estaban suficientemente avanzadas. Y como comentaba cuando sacaba la foto de España, la igualdad es justo una de las cosas en las que se destaca. Entonces, pues tenemos una unidad de igualdad con cátedras extraordinarias para fomentar el feminismo. Hay una unidad que se encarga de velar porque si alguien tiene algún caso de acoso, pues actúe sumariamente. Yo creo que la Universidad Complutense pues, está bien defendida en ese área. En la parte de inclusión pasa lo de siempre. Hay falta de medios. Estamos hablando, si viene alguien con una desigualdad, unos problemas de visión reducida, pues hay que acondicionar puestos de trabajo para que esa persona pueda desempeñar su labor. Entonces ahí tenemos asociaciones como la ONCE que nos ayuda para saber cuáles son las condiciones técnicas, y entre nuestras medidas lo conseguimos, pero hay cosas que son inherentemente caras. Por ejemplo, lenguaje de signos. Un intérprete de lenguaje de signos que tú quieras llevar a un sitio, no sé, son 200 euros por hora o así. Entonces son costes muy altos. Entonces nos faltan recursos. Mi ambición es que la tecnología nos lleve a reducir esos costes en lo social, donde los hayamos identificado y no genere desigualdad. A veces la digitalización genera desigualdad. Podemos hablar, por ejemplo, de las personas mayores. Existe cierto edadismo, cierta discriminación en cómo se hace, por ejemplo, los sistemas de banca. Los sistemas de banca, si vemos el colectivo de personas mayores, muchos tienen auténticos problemas para utilizarlos. No se piensa en ellos a la hora de diseñarlos. En esto las universidades podemos contribuir apoyando la visualización de estos problemas. Y de hecho, pues, yo como miembro de la CRUE, la parte de digitalización, pues contribuí en campañas que promovían pues un decálogo para instituciones de diferente ámbito, pero especialmente las bancarias, para no dejar tampoco a nadie atrás en esos ámbitos. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, pero claro, aquí yo tengo cierta falta de experiencia acerca de dónde ponen la prioridad. Comentaba antes las batallas, hay que elegirlas. Entonces, ¿cuál es la batalla más inminente? Y quiero pensar también la responsabilidad de la universidad. ¿Es escalable la responsabilidad de la universidad a la responsabilidad del país? Yo creo que dentro de la universidad tenemos unas políticas de igualdad, de género, de inclusión, que son bastante decentes, siempre pueden ser mejores. Estábamos deficientes en la parte ambiental, lo estamos poniendo remedio. Nos estamos comparando con otras universidades y vemos que no estábamos nada mal, los números nos acompañan, pero claro, aludiendo un poco a la frase que decían antes de que las universidades no transforman la sociedad, pero es que la sociedad no se transformaría si no hubiera sido por las universidades. Entonces tenemos esa participación un poco rara, en la cual pues a lo mejor un gobernante no nos hace mucho caso, pero a base de transcurrir tiempo y nosotros poco a poco ir generando egresados con esos conocimientos, vamos cambiando las cosas sin darnos cuenta. Y yo creo que ahí también lo estamos haciendo bien. Es peligroso caer en, digamos, el activismo o la política. Entonces yo creo que las universidades tienen que tener unos valores que son perfectamente compatibles con una educación, de cosas que pensamos como institución que hay que defender. Creo que es difícil no estar de acuerdo con los valores que te permiten luchar con la emergencia climática, estas temperaturas que tenemos, los fuegos que comentábamos el año pasado. Yo no discuto, y creo que nadie discute, que tienen que ver con los cambios que están operándose en el clima, y hay que hacer algo. Entonces yo creo que en las universidades respondemos a la llamada, nos ponemos como ejemplo, nos transformamos, somos más eficientes, pero bueno, si el gobierno sigue mayor o menor medida estas cuestiones, ya se nos escapa. Entonces, no quiero trasladar responsabilidades de gobierno a la universidad, sería injusto. Hombre, salvo que nos incremente el presupuesto. Quiero decir, si mañana nos duplican el presupuesto a la universidad, por supuesto, vamos a darme responsabilidades, y si no ya las tomo yo, que lo hacemos muy bien. Entonces, pues bueno, pero vivimos tiempos de cambio. Yo creo que es un cambio positivo. El caso de México yo creo que va a ser fantástico, sobre todo porque al final... como digo yo muchas veces, si sigues haciendo lo mismo te equivocarás igual. Entonces hay veces que el cambio o lo haces o te lo hacen, pero hay que cambiar. Entonces ojalá sea un cambio positivo, yo creo que estará muy bien, y que pues vamos a intentar que en todos los países tengamos también cambios positivos. La foto de antes de azul nos dice que vamos progresando, pero
es muy difícil, pero hay avances, hay avances. No, yo no quiero entrar en los comentarios catastrofistas y muy pesimistas de que estamos abocados a la destrucción y todo eso. No sé si estamos abocados, lo que sí que sé es que mientras estemos aquí vamos a asumir la responsabilidad y vamos a avanzar. No me lo planteo de otra forma. Madre mía, que se han levantado un montón de manos ahí detrás. Sí. Hola, buen día. Desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, saludos. Una exposición muy interesante, realmente con avances importantes. Yo nada más 2 preguntas que de pronto quisiera pues que me las comparta, ¿no? La primera, ¿en qué porcentaje del proyecto se encuentran ustedes? Porque esto es un proyecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, un proyecto, pues, ¿en qué fase o en qué porcentaje tienen ustedes avanzados? Digo esto para también generar una segunda pregunta al mismo tiempo y decir qué elementos administrativos, personales, institucionales dan la sostenibilidad a todo esto que se ha expuesto. Si me permites, cogeríamos una segunda pregunta Sí. y podríamos contestar a las 2 y así seguimos. Yo seré breve en las respuestas para dar más juego, pero si en algún momento mi respuesta es demasiado breve, no dudéis en repreguntar. Gracias. Sí. Por acá. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Isabela López, vengo de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy ingeniera ambiental. Entonces, dentro de mi formación y dentro de lo que he venido trabajando estos años después de graduarme, pues he trabajado mucho con lo de la huella de carbono. Me llamó mucho la atención pues que la tienen calculada. ¿Qué me pregunto yo si está dentro del proyecto incluido o si de pronto lo han dialogado? Es lo que no he visto que haga ninguna de las empresas en las que he trabajado. Y es que hacemos las actividades, pero no tienen proyectado cómo esas actividades van a reducir la huella de carbono. Decir, por ejemplo, la vamos a reducir en un porcentaje o algo que me dé pues, datos, o sea, algo cuantitativo que me dé información exacta de que lo que estoy haciendo realmente está reduciendo mi huella de carbono en tanto porcentaje. A mí no me lo enseñaron en mi carrera, no lo he visto aplicado en las empresas y me gustaría saber si dentro de la universidad lo tienen como proyectado o si lo están realizando, o si lo han dialogado pues en el proyecto. Gracias, Isabela. Bueno, responderá, no me has dicho tu nombre. Mucho gusto, Santiago Quispe desde Ecuador. Tanto gusto, Santiago. Pues responde a Santiago y a Isabela. A ver, aquí se ha presentado una fracción de las cosas que se hacen. Entonces, lo que a mí son los proyectos en los que estoy más directamente implicado y que, digamos, tienen mayor calado. El proyecto de placas solares son, creo que, 3 millones de euros. Pero la Universidad Complutense no paga nada. Esto tiene que ver con sistemas de financiación modernos, que se llama, Power Purchase Agreement, que consiste en que, por así decirlo, si tú tienes un consumo de 100 euros al mes, en lugar de pagar 100 euros al mes a una comercializadora que te trae electricidad a tu casa, se lo pagas al que instala las placas solares y es como un pago de una letra de alquiler de las placas. Entonces, es una fórmula que permite que al cabo de 10 años las placas son tuyas, porque ya las has ido pagando poco a poco. Pero has utilizado la partida que ya estabas utilizando, es decir, inviertes el dinero más inteligentemente. Entonces, ese tipo de cuestiones no son fáciles. Justo el otro día, ¿qué universidad era? Me suena que justo era en Ecuador. Estábamos hablando con ellos para intentar, sí, era en Ecuador, para tener prácticas de estas, a ver cómo se podrían trasladar. Y yo preguntando a grandes empresas, no tienen presencia allí para poder hacerles los que me están haciendo a mí. Entonces, esto comento porque de todos los proyectos que tenemos es uno de los que está costando más esfuerzo, que hay más dinero implicado. Hay otros proyectos que tienen que ver con la transformación de los edificios, la eficiencia energética. Tiene que ver con las ventanas, que son muy antiguas, hay que cambiarlas por otras más eficientes para que no escape el calor, y tiene que ver con otros proyectos que tenemos en la reserva para instalación de geotermia. Entonces, hay, digamos, una hoja de ruta de cosas que nos gustaría hacer en estos 5 años que me quedan, pero claro, hacer una revisión de todos los proyectos, aquí he traído una fracción, entonces es decir si es un 10%, un 15%, ya digo que la representación de qué es la sostenibilidad ambiental en la Complutense es el ranking Green Metric, esas 200 páginas que comento, y abarca educación, abarca investigación, abarca cómo son los edificios, abarca toda la infraestructura verde, es una visión amplísima, y vamos avanzando, y la verdad es con medios muy humildes.
trabajamos con mucha convicción, con mucha pasión, pero digamos los que estamos coordinando todo esto somos muy pocos. Contamos, eso sí, con mucha colaboración de todas las unidades. Hablamos con contratación y tenemos colaboración plena, hablamos con la unidad de obras y mantenimiento, también tenemos colaboración plena, así que somos pocas personas, pero con mucha conexión con toda la universidad. Y esto yo creo que es posible porque por primera vez hay un vicerrector, y no es porque sea yo, es porque hay un vicerrector que tiene autoridad o se le reconoce autoridad para hablar con gente y que le hagan caso. Entonces, hasta cierto punto, también te digo que a veces que, bueno, en fin, no da la vida y hay que establecer prioridades, pero en general yo estoy muy contento de toda la colaboración que se está recibiendo, y si conseguimos cosas es porque todo el mundo está arrimando el hombro. Y creo que esa es la clave de que consigamos esto, elevar a la máxima expresión de la gobernanza, la sostenibilidad, poniendo algún cargo con esa palabra y dándole medios dentro de lo posible. Y si no hay medios, pues que por lo menos tenga pasión y tenga ilusión por lo que hace. Es un poco la pregunta de Santiago respecto de lo que hacemos y los medios y demás, y respecto de la huella, lo que estamos haciendo, pues tiene que ver con esta tablita que yo presentaba antes, que son las acciones que estamos haciendo. Provienen de un análisis de debilidades y fortalezas de lo que se hace en la institución, y si bien no está cuantificado el impacto de cada acción, sí que esa acción está ahí porque tiene un impacto. Entonces sabemos los ejes mayores en los que nosotros generamos huella de carbono, ya lo comentaba antes, movilidad. Entonces ya no es cuestión de, oye, necesito saber qué impacto tiene este. Nosotros necesitamos saber cuál es la acción posible. No podemos pretender que toda la movilidad se reduzca pasando toda la universidad a online. Ya pasó eso durante la pandemia y no tiene sentido. Somos una universidad presencial y hay que preservar eso. ¿Dónde está el equilibrio? Entonces vamos buscando acciones que nos permitan reducirlo, y una tras otra vamos consiguiendo que se reduzca la huella de carbono. Por ejemplo, esto del teletrabajo que comentaba, pues creo que ya había 700 personas con teletrabajo que ya algunos días en la semana no se desplazan. No hemos medido la reducción de esa huella, sobre todo porque tenemos que ir tenemos que identificar qué personas, si están en teletrabajo, y también sabe la distancia que recorren, qué medio utilizan. Quiero decir que calcular todo esto, la huella de carbono al alcance 3 de movilidad, está resultando muy difícil. Por lo menos si queremos un ajuste fino del impacto según qué medidas, pero eso no va a evitar que las hagamos. Deberíamos tener una cuantificación pre-inicio de la actividad. No te digo que no, pero aquí tenemos que ver también las otras cuestiones que comentaba. Medios limitados. A veces que directamente son las acciones que podemos hacer, independientemente del impacto, que sabemos que tiene un impacto y lo calculamos a posteriori. Oye, mira, hemos reducido tantos desplazamientos, pues esto se contabiliza en la movilidad. Hemos mejorado nuestra gestión del agua, pues esto se refleja también en la huella de carbono, es parte del cálculo que hay que hacer. Hemos tenido un impacto en la digitalización, que ahora utilizamos menos papel, pues el papel tiene un impacto grandísimo. No solo que dejes de producir residuo, es que también dejas de cortar árboles para que ajustes el árbol, el que te quita CO2 de la atmósfera. Entonces, son acciones circulares que las vamos lanzando y que sí que es cierto que, aunque hay idea de que el impacto existe, no tenemos una cuantificación la mayoría de las ocasiones. Eso no evita que las hagamos, porque la escala que tiene la Complutense, claro, 90.000 personas, con que reduzcas un día de viaje de todas las personas, tiene un impacto enorme. Entonces, multiplicamos por números muy grandes, y a poco que hagamos, sabemos que reducimos la huella de carbono. Pero que pongamos el número no va a hacer que dejemos hacerlo o que sintamos mayor ilusión o mayor frustración cuando vemos que baja poco. Entonces, pues bueno, como digo yo, la Universidad Complutense es muy grande y nos pasan cosas muy buenas, pero también nos pasan cosas no tan buenas. Entonces, siempre nos movemos a los extremos. Pero seguimos avanzando. Entonces, no podemos consumir todo nuestro esfuerzo en tener ese cómputo, pero sí que podemos tener los análisis, ya los tenemos abundantes, de cuáles son las áreas de actuación, por la huella de carbono, la estrategia sostenible ambiental, este análisis de debilidades y fortalezas que digo, y por él nos movemos. Y año a año nos recalculamos la huella y sabemos si vamos bajando, y que en algún momento sabemos que vamos a tocar techo, que no podemos bajar más, porque es que no se puede hacer mejor con los medios que tenemos. Tendremos que hablar de compensación. Compensación es comprarle árboles a otro, porque nos entendamos. Es decir, que nosotros hagamos algún acuerdo con alguna institución que tenga más capacidad de tener árboles a absorber CO2 y que eso no sea para reducir la huella. Gracias. Vamos a gestionar la palabra. Una intervención, 2, Eduardo, 3. Entonces, 1, 2,
tres intervenciones, 4, Carmen. Entonces, 2 y 2. Y Jorge responde cada 2. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Aceptan? Vamos bien. ¿Aceptan el reto? Claro bueno, que sí. vamos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Olivar Mosquera, vengo de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, en Colombia. Esta universidad también está dentro de las 50 del ranking, pero pues la relación en cuanto al número y el tamaño del campus y de los estudiantes es muy diferente porque es una universidad de alrededor de 7.000 estudiantes, ¿sí? Y en Colombia las universidades que están haciendo pues, una estrategia importante, visible en materia de sostenibilidad, están alrededor de los 10.000 estudiantes. Todavía las universidades grandes como la Universidad Nacional y otras universidades pues todavía les ha costado, digamos, meterse en estas estrategias y por eso me llama mucho la atención que Complutense sea una referencia bastante interesante en ese sentido. Me gustaría, según lo que nos cuentas como vicerrector, fue estratégico, digamos, la decisión para la universidad en elevar, digamos, el tema de sostenibilidad al orden de una vicerrectoría, que eso implica pues una asignación de recursos, pero también implica, como lo decías, y ahí creo que quiero ahondar, una dinámica de gobernanza transversal, porque la sostenibilidad no se puede ver de manera pues muy especializada, sino que incluso su estudio es multidisciplinar. Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito en ese aspecto para tener una referencia de la dinámica real de la gobernanza, porque pues ubicarlo, digamos, en ese nivel jerárquico es clave, pero la gobernanza no solamente se define por esa variable. Y lo otro tiene que ver con la información. No sé si ya la Universidad de Complutense ha avanzado también en manejar estándares de los informes de sostenibilidad. Entonces, eso nos lo mostraste un poquito en la presentación. Me gustaría que de pronto nos comentaras, porque apenas nosotros lo estamos haciendo y en principio ha habido, digamos, un grado de complejidad bastante interesante porque las visiones no son, digamos, tan afines. Muchas Gracias. Muchas gracias, José. ¿Una otra cuestión? Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, Benjamín Alemán. estaba el señor atrás. Perdón. Perdona. Buenos días, muchas gracias. Juan Carlos Aguilar, también de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia. Muy interesante su presentación y como decía mi colega de facultad, cómo se ha elevado el tema de sostenibilidad a una vicerrectoría. Mi pregunta concreta es, estos elementos de sostenibilidad, ¿cómo ha permeado el currículo en la Complutense, teniendo en cuenta que usted mostraba que en las conclusiones es tener unos egresados más responsables? O sea, es cómo esa sostenibilidad se hace transversal en el desarrollo curricular de la oferta de sus programas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues respondiendo a ambas preguntas. Hay un término romano que define muy bien con lo que me muevo, lo que utilizo, la auctoritas. Entonces, no lo tengo ahí escrito, tengo competencias de autoridad, perdón, de competencias en ciertas cosas, que no significa que se vayan a hacer, pero sobre todo encuentro colaboración, o la gente me presupone que cuando yo digo algo, no me ignoran o no me tienen que ignorar y algo de caso me hacen, es lo que comentaba antes. Las cosas que hago son muy transversales, trabajo con muchas unidades que no dependen directamente de mí, pero no encuentro otra cosa que colaboración, y no es colaboración forzada. Encuentro que la gente está a gusto haciendo cosas de este tipo y me parece que el hecho de haberlo llevado a vicerrector facilita eso, da una excusa a una persona en una unidad concreta, es decir, es que me la ha pedido el vicerrector. Entonces, ya te da la excusa para poder hacer cosas, y créanme que cada vez que alguien recibe una llamada mía se pone a temblar diciendo, a ver qué me trae esta persona
porque traigo cosas rarísimas que no han escuchado nunca. Pongo un ejemplo. Mis mañanas son de locura porque hay unos cambios de contexto entre tecnología y sostenibilidad que os voy a contar. Entonces, puedo estar perfectamente hablando de colonias de felinos, colonias de gatos abandonados, que tenemos la responsabilidad de, bueno, no como institución, pero hay cierto voluntariado y que los mantiene, intentamos darle medios para que lo hagan y escarbamos debajo de las piedras para conseguir medios. Al rato me cambian a placas solares y tengo que resolver un problema de un sitio que falta dinero o que hace falta que alguien abra un edificio un día para que puedan acudir los operarios y puedan hacer la instalación. O me cambia a la parte de educación, los grados europeos, y tengo que tratar que para que sea viable el grado de sostenibilidad tengo que resolver ciertos problemas de infraestructura informática para que se comuniquen pues, las dos universidades y aquello funcione y no tengamos que invertir mucho esfuerzo. Entonces, mis mañanas son absolutamente eclécticas. Tengo una mezcolanza de temas increíbles. Trabajo con muchísimos tipos de unidades y, bueno, pues tengo suerte que se me reconoce esa auctoritas que comentaba antes y creo que tiene mucho que ver esa decisión de poner un vicerrectorado y además de que visibilicemos las cosas que hacemos. Decimos, mira, es que lo que estás haciendo, lo que te estoy pidiendo y que gracias a ti pues lo voy a conseguir, es ser la universidad más sostenible de España. Entonces, ese mensaje cada vez cala más y yo tengo que repetirlo menos. Ya digo antes que lo suelo repetir porque me parece importante insistir y que la gente interiorice, que no pase ese muelle que apretas y dejas de apretar y vuelva a su forma original y que cuando yo ya no esté, la gente siga con el mensaje. Entonces, ahí es fundamental tener pues un puesto de gobernanza alto para que te hagan caso. Entonces, absolutamente relevante y que no se mezcle con otras cosas, no se mezcle demasiado. Tecnología y sostenibilidad extraña, pero gracias a eso lo alineo con el seguimiento de los consumos, lo alineo con la digitalización y con ciertas medidas que de otra forma no sería posible. También como vicerrectora en tecnología tengo acceso a datos que me permiten calcular cosas que antes no eran posibles en otros vicerrectorados, tengo acceso a todos los datos. Entonces, siempre se hace dentro de las regulaciones de protección de datos, no se me entienda mal, todo lo que hacemos se hace con todas las medidas razonables de privacidad, pero lo cierto es que no tengo que soy la persona que es responsable de todos los datos de la Complutense y también de los medios para que esos datos se preserven. Y eso ayuda a conseguir cosas en otros ámbitos, por ejemplo, en este de la sostenibilidad. Respondiendo a la otra pregunta de docencia y demás, hay veces en las que uno se sorprende gratamente y otras en las que no se sorprende gratamente. Entonces, estamos lanzando ese grado europeo en sostenibilidad, yo creo que va a estar muy bien. Los grados europeos yo creo que es algo que unen a las universidades y unen los países. En Europa se supone que nació a partir del comercio del carbón y del acero, pero creo que cuando se ha fundado realmente la Unión Europea ha sido con los programas Erasmus de intercambio de estudiantes entre universidades europeas. La Universidad Complutense es la universidad que creo que recibe más estudiantes. Entonces, cada año me decían que recibe 2.500 estudiantes, algunos vienen de América y otros vienen de diferentes partes de Europa o de espacios no europeos, pero dentro de la cercanía geográfica. Entonces, ahí yo creo que el hacer un grado europeo ayuda mucho a significar las cosas y a decir que eso es importante. Y un grado en sostenibilidad europeo son palabras mayores en cuanto a complejidad y en cuanto a alcance. Entonces, eso es la parte grata. Nosotros, mientras, pues se va introduciendo la sostenibilidad en diferentes asignaturas. Hicimos profesores que tenían un proyecto europeo para hacer asignaturas de sostenibilidad, propusieron una asignatura transversal para todas las titulaciones sobre emergencia climática. Estaba libre para que cualquiera la eligiera y se matriculase. No se matricularon demasiados, quiero decir, de una población de 67.000 estudiantes, pues bueno, uno esperaría 2.000, 3.000, seguimiento, pues no hubo tantos, ya me hubiera gustado. Entonces, esto es lo que tiene que ver con lo del compromiso que decía antes. Todo el mundo está dispuesto a que alguien les salve el planeta, pero a la hora de aprender cómo salvarlo y ellos pues, participar de esa salvación es más complicado, Pero bueno, estamos en ello, avanzamos. Gracias. Tres últimas cuestiones. Usted, Carmen y usted. Y luego responder a las tres. Si no es demasiado. Sí. De momento, gracias. Ahora sí, perdón por la interrupción. Benjamín Alemán del IPADE, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana en México.
Muchas gracias por la presentación. Mi duda muy puntual tiene que ver con un comentario que hacías durante la presentación de que a veces la métrica se vuelve el objetivo, ¿no? Y ligándolo a tu vicerrectoría, ¿no? Entiendo, tú estás concentrado en los temas ambientales. Mi primera parte de la duda sería, ¿hay una vicerrectoría para los otros dos temas de sociales y gobernanza y cómo se coordinan? Y puntualmente si ha habido algún esfuerzo por medir el impacto, digamos, holístico de todas estas actividades en la universidad, si ha habido algún intento por obtener, por ejemplo, el retorno social de la inversión o alguna medida de estas, básicamente. Gracias. Gracias, me han dicho que tenemos al máximo 5 minutos, entonces voy a pedir brevedad en las cuestiones y en la respuesta. Gracias. Bueno, Carmen Miguel de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Trabajo Social. Como bien ha dicho Jorge, él solamente ha podido exponer 10% de todo lo que se hace en la Universidad Complutense, y hay algunas cuestiones que yo me encantaría visibilizar porque creo que es importante las alianzas que hace este vicerrectorado con otros vicerrectorados, como puede ser de planificación, y ahí se ha creado un premio para visibilizar el voluntariado o todo el tema de sostenibilidad. Creo que los premios también son para los estudiantes y se reconoce ahí los TFM, los TFG y hay iniciativas. Creo que ese es un punto importante a tener en cuenta. Después la Universidad Complutense de Madrid ha apostado por el aprendizaje de servicio, que es una metodología muy en relación con la comunidad, y hay algunos proyectos, o ha habido algunos proyectos como el voluntariado social sostenible e inclusivo. Creo que es otra política que también desde el vicerrectorado también se fomenta. Por otra parte, también en cuanto a cargos, ha salido el tema social, y algunas facultades tienen han denominado o han creado un cargo de sostenibilidad social para visibilizar y trabajar, no solamente visibilizar, para visibilizar hay que trabajar y hay que tener un compromiso social, sostenible e inclusivo. Por último, las preguntas van en relación al taller. Bueno, no sé si es taller, si es asignatura transversal o solamente es en una disciplina. Esa es la pregunta con respecto a nueva iniciativa de la costura sostenible e inclusiva. Y por último, en los cursos de verano de San Lorenzo del Escorial, que ahora mismo están retransmitiéndose y se está trabajando en ello, sí que hay algunos cursos de sostenibilidad, y yo quería preguntar por los futuros cursos de Complutense en Latinoamérica, que este año se celebra en Bogotá. Entonces, como hay muchas representaciones aquí en este congreso de Latinoamérica, quería saber si tenéis planteado algún curso en esa línea. Muchísimas gracias. Sí, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alfonso Avellaneda, de la Universidad del Bosque de Bogotá. Según el ranking internacional, estaba mirando, de mi universidad aparece como la primera en Colombia, de ranking de sostenibilidad. Claro que lo que decía el compañero de la Universidad de Occidente, obviamente no es lo mismo hacer una universidad de 10.000 a una universidad de 100.000. Pero mi pregunta va en este sentido. En la parte de la introductoria tuya, habla de la dimensión económica, social y ambiental. Hay un debate que ya es un debate internacional, me gustaría tener un poco más impresión tuya sobre eso, porque lo ambiental recoge lo económico, lo social. Y entonces tendríamos que decir de alguna forma en el debate que lo ambiental no se puede ver, no se puede tocar. Lo ambiental no existe. Lo que existe es lo ecológico, y lo ambiental recoge lo ecológico en la medida en que es la relación de lo social, lo económico y lo ecológico. Entonces, hablar de lo ambiental, digamos, es un contrasentido en relación con indicadores ambientales. Cuando yo hablo de indicadores ambientales, tendría que hablar de la relación, en el caso de las universidades nuestras, con el entorno. Y entonces uno dice, preguntaría yo,
Y los datos que tú mostrabas ahí, y me lo recuerdas, de los gigavatios de huella energética, de uso energético, yo hacía el cálculo rápidamente y 45.8 gigavatios equivalen más o menos a la huella de 1 millón de personas en Colombia. O sea, es una universidad que genera una huella energética de 1 millón de personas en Colombia. Entonces, uno se pregunta, digamos, y desde la lógica mía en mi universidad, que es lo que nos hemos venido preguntando, ¿cómo ajustamos nuestro currículo para que los estudiantes sean conscientes de que la huella ecológica en general es un caso supremamente importante? Pero además mirando dos elementos más que me gustaría también tener tu opinión, porque el concepto de desarrollo sostenible se parte también del hecho de que está creciendo la población permanentemente. Pero en el caso de Colombia, y pongo el caso de Colombia, nosotros el último año, los últimos 5 años, para ser más exacto, tuvimos un decrecimiento poblacional de 500.000 personas y el índice de natalidad en Colombia pasó del 1.5 a 0.9. Y hay una tendencia global de que la población va a decrecer en el mundo. Entonces me pregunto yo, ¿cómo estiman ustedes eso en relación con la sostenibilidad de las futuras generaciones? Gracias. Pues, sintéticamente, respondo un poco a todas las preguntas. La parte de medida del progreso, las actuaciones de la sostenibilidad social, hay otras, ya lo respondió parcialmente Carmen, hay vicerrectores que están relacionados con la área, por ejemplo el de estudiantes, tiene mucha relación con voluntariado, planificación, es el responsable de voluntariado, relaciones internacionales, es el que responsabiliza cooperación y desarrollo. Entonces, a lo mejor no están en primer nivel, pero sí que están presentes. Y luego hay delegaciones de rector, que es un nivel por debajo del vicerrector, que hay una de política social y otra delegación de igualdad. La de política social trata los temas de inclusión y la de igualdad, pues lo de igualdad. Entonces, existe, digamos, una gobernanza central y luego, como comentaba Carmen, los centros se reproduce o no. Ya cada centro decide si quiere un vicedecano, que está por debajo del decano, con esas competencias para trasladar lo que se dice desde la administración central al centro en concreto. Aquí cada facultad decide cuál es la mejor forma. Y hay facultades con una implicación social muy grande, por ejemplo, trabajo social, y facultades que no tienen tanta implicación. Entonces, uno trabaja con las herramientas que tienen y yo no lo puedo forzar. Entonces, cada año se hace una memoria de cosas que se van avanzando y que se trasladan. No está cuantificada, simplemente es cualitativa. Entonces, vamos avanzando en estos epígrafes y hemos hecho estas cosas. Entonces, hace falta trabajar para unificar todas esas partes y una de las cosas que quiero hacer es con el Consejo de Sostenibilidad Ambiental unificar la parte ambiental y que cuando tengamos eso funcionando traslademos esas ideas a la sostenibilidad social. La sostenibilidad social es bastante más difícil porque está tan diversificada en cosas tan dispares que ponerlos a todos juntos se me antojaba tarea imposible. Entonces prefería empezar con un caso de éxito y luego ir trasladando, porque las competencias mías son de coordinación de las actividades de la Agenda 2030. Se supone que combina las dos cosas. Entonces primero voy a coordinar una parte y ya me ocuparé de coordinar la otra. Respecto del taller que comentábamos antes, es un taller muy amateur, está en desarrollo ahora mismo, queremos ofertarlo como una asignatura en octubre de este año para el nuevo curso académico y es una idea muy interesante porque, vamos, parece mentira que a día de hoy el estudiantado no sabe coserse los bajos de un pantalón. No lo sabe, entonces se compra el pantalón y paga 10-15 euros para que venga alguien y se los cosa. Entonces, me parece increíble. Entonces, no digo que sea el objetivo enseñar a coser bajos, pero sí enseñar lo básico de la costura, pero sobre todo crear espacios sociales seguros. Un sitio donde vengas a aprender cosas y a compartir ideas, problemas y demás, mientras estás confeccionando una prenda y estás reduciendo la contaminación reutilizando prendas. Entonces, veremos a ver si sale esto. Y sobre las cuestiones socioeconómicas y de impacto de la universidad. Yo lo que he comentado cuando decía esta energía que poníamos aquí era energía de origen renovable. Yo creo que hay que poner en valor también que la Universidad Complutense decida pagar más por esa energía por el hecho de ser renovable, porque así fuerza a la industria a instalar más placas solares, a instalar más fuentes renovables, más aerogeneradores, y creo que así estamos ejerciendo una labor transformadora mucho más eficaz. Si yo intentase convertir toda esa energía produciéndola con placas solares en mi universidad, pues pensando que en producir 2 o 3 gigavatios hora he tardado
casi 2 años, podéis multiplicar lo que tardaría en convertir toda la universidad a los 45 gigavatios. Sería un esfuerzo ingente y no tengo muy claro que tuviera suficiente espacio en mi universidad para tantas placas solares, pero puedo hacer que otros lo tengan. Y esa es una misión transformadora indirecta de la universidad. Y créeme que me saldría más barato que la energía comprarla del carbón. Si yo mañana dijera no quiero renovable, en vez de a lo mejor ser 30 millones de euros mi presupuesto de energía, pues podrían ser 20. Pero hace la universidad una apuesta por la transición ecológica y decide forzar a la industria a que se cree demanda. Y esta es una demanda muy grande. Puedo decir lo mismo de otras áreas. Cuanto más eficientes seamos y cuanto más demandemos de una economía más verde, bueno, pues más verde será la sociedad y más estaremos ayudando a la transición ecológica. Entonces, la Universidad Complutense es grande, todas las medidas que al final adopta pues tienen su impacto, incluso cosas pequeñas tienen su impacto, y yo creo que estamos trabajando bien en esa línea. Habrá que trabajar más, por supuesto, pero esta energía yo creo que está bien invertida. Está invertida en crear conocimiento, en aportar a la sociedad ciudadanos responsables, y creo que es mucho mejor que otros usos que se da la energía. ¿Que tenemos que reducir este consumo? Por supuesto, pero no porque este consumo genere contaminación, es porque queremos dejar libre ese consumo para que otras instituciones que quieren comprar energía verde y no pueden porque no hay. Pues muchas gracias por la ponencia y por el debate. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer una foto de familia, aquí todos, ¿vale? Y pon la presentación que tú mejor te veas primera. Ponemos... Lo tenemos para redes sociales. Lo ponemos por aquí. Pero, Carmen, ponemos esta foto más bonita, ¿no? Muchas gracias. Que después que puedo tener tu presentación y hacer una puente con tu conocimiento para la reitoría de la Universidad de Azores, porque es necesario. Hay mucho que hacer y en Portugal hay una red muy interesante, no sé si la conoces, que es la red de los campus universitarios sostenibles. No, no la conocía. Que linka como que 30 universidades. Subí arriba con Jorge. No lo haces porque si no, no... Es que no sale el planteamiento. Pues nada, o hacemos una foto de equipo de fútbol, nos ponemos por aquí. Por eso, que suban arriba porque si no, no nos podemos juntar. A ver, alguno arriba y otro abajo. Claro. Sí, así. Vamos a ver que se agrupe. Bueno, sí, yo creo que sí, hay que hacer 2 filas. ¿Así mejor? Sí. ¿O mejor está? Gracias. No me ha extendido demasiado, ¿no? No, está bien. José Luis, ¿verdad? Santiago. Ah, Santiago, perdón. Vale, vale. Muy buena experiencia de la Complutense. Hacemos lo que podemos, pero ya digo que con recursos muy limitados. En grados oficiales 65.000
pero luego la formación continua podemos tener 10.000 perfectamente. Y luego aparte los visitantes Erasmus. Son unas 60.000 personas. La aprobación total anual suele rondar las 90.000 personas. Wow. No, nosotros somos muy pequeños. Gracias. Gracias. Así, vea. Así. Vamos a ver, redes sociales.